Queridos hermanos, estamos en este mes de aniversario de nuestra iglesia y quiero volver a reflexionar. La semana pasada estábamos hablando qué espera Dios de nosotros como iglesia y hablamos unos cuantos puntos. Hoy yo quiero reflexionar como iglesia bajo este mensaje que nos deja el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 34, 38 y 39. Si es de Dios, no la podéis destruir. La iglesia es indestructible porque es de Dios. Quiero leer estos versículos. Dice el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Verso 38. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. La iglesia es de Dios, es sólida y es indestructible. Cuenta la historia de Napoleón que llegando a una pequeña ciudad llegó a una iglesia y cuando habla con el cura de aquella iglesia, de aquel templo, le dice: yo voy a destruir la iglesia. Y sabe que siempre me llamó tanto la atención la respuesta que aquel hombre le dio al gran Napoleón Bonaparte. ¿Sabe lo que le dijo? Dice que se sonrió y le dijo: ni nosotros hemos podido destruirla. ¿Cómo pretendes tú destruirla? Me pareció una respuesta fantástica. Entonces yo los invito en este día a reflexionar que la iglesia es sólida y es indestructible porque es de Dios. Y quiero mirar 3 puntos con ustedes. El primero, la iglesia es sólida e indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. La iglesia es sólida e indestructible cuando dependa por completo del Espíritu Santo. La iglesia no es el resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano. Mateo 16, 18 nos dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro que sobre él, sobre esa roca, edificaría la iglesia. Y no era que el Señor iba a edificarla sobre Pedro, iba a utilizar a los discípulos y a todos aquellos que iban a venir reconociéndolo a Jesús como su Salvador, que iban a empezar a formar esa iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia de Jesucristo la formamos cada uno de nosotros. Y no es una decisión humana, no es formada por decisión humana ni por esfuerzo humana, sino que fue diseñada, creada por el Señor. ¿Sabe, hermanos? Yo soy un convencido de que la iglesia comienza como tal cuando estaban allí reunidos en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma a todos los que estaban en aquel lugar y salen a las calles y empiezan a testificar y a hablar con valor, con denuedo del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es entonces parte del plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no depende del esfuerzo humano. Forma parte de un plan eterno de Dios. La iglesia en este tiempo, Dios le ha dado un tiempo en el cual la iglesia testifica, habla, da a conocer el mensaje de la salvación, los principios y las verdades bíblicas tan maravillosas que Dios nos ha confiado a nosotros, a cada uno de nosotros como iglesia. La iglesia se edifica por el ejercicio de nuestros dones, de nuestros talentos, de cada uno de los miembros que componen la iglesia. En la iglesia
todos somos importantes, la mujer es importante, el hombre es importante, las jovencitas son importantes, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos somos importantes. Pero el único indispensable en la iglesia no soy yo, ni es usted, querido hermano, es el Espíritu Santo. La iglesia es sólida, la iglesia es indestructible, mientras que dependa por completo del Espíritu Santo. Hechos 5:32 es un versículo que me gusta muchísimo de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice, hermanos? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado por Dios a todos aquellos que le obedecen. La iglesia tiene una característica muy importante: obedece y hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué lo podemos hacer? Porque el Espíritu Santo nos acompaña y está en nuestra vida. Pero lo segundo que quiero mirar con ustedes en esta noche es que la iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra de Dios sea la única fuente y base de autoridad. Nosotros los evangélicos le damos suma importancia al valor y a la autoridad de la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra del Señor lo intentamos seguir, aplicar y lo creemos. Fuera de ella, rechazamos todo. Entonces, esto es muy importante porque estamos viviendo nuestra vida cristiana y la iglesia se mueve en base a la palabra de Dios porque ella es nuestra fuente de autoridad. Cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 23 al 26, puedo encontrar tres cosas muy importantes en esos textos bíblicos. Dice que el que ama a Dios, ¿sabe lo que hace, hermano? Guarda la palabra de Dios. Usted muestra su amor a Dios guardando, haciendo la voluntad, obedeciendo la palabra de Dios. Pero mire también lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que el que no me ama no guarda mis palabras. Es bien sencillo. Un verdadero cristiano ama a Dios, guarda su palabra. El que no es un verdadero hijo de Dios no guarda, no ama la palabra. Y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros siempre decimos en la iglesia la palabra de Dios. No decimos la palabra de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Está basado en este texto bíblico y en otros textos más de la palabra de Dios que nos enseñan que lo que Jesús hacía y decía, lo hacía porque el Padre Celestial se lo mandaba. Por eso la palabra de Dios es la voluntad del Padre Celestial. Pero allí también en Juan 14, 23 al 26 nos dice que el Espíritu Santo, que es tan importante en la vida de la iglesia, que es tan importante en la vida del creyente, dice que va a hacer tres cosas importantísimas en nosotros. Primero, dice que es un consolador, es el consolador. Luego nos dice que Él es el que nos enseña la verdad y nos termina diciendo que Él es el que nos ayuda a recordar todo lo que Él nos ha enseñado a través de la palabra de Dios y a través del actuar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, la iglesia es sólida e indestructible cuando depende por completo del Espíritu Santo. Y la iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra de Dios sea la fuente de la autoridad de la iglesia y del cristiano. La iglesia es sólida e indestructible mientras se mantiene fiel a su propósito y a su razón de existir. La semana pasada yo compartía con ustedes cuál es el propósito por el cual existe la iglesia, qué es lo que espera el Señor de la iglesia. Y yo les hablé por lo menos de 12 o 11 cosas que Dios está esperando de nosotros como iglesia. Entonces hay un propósito en el existir de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a vivir y a testificar de Jesucristo. Cuando nosotros leemos allí en 2 Timoteo 1:8, nos dice algo que he recordado en este tiempo y lo he compartido en estos días con ustedes. No nos avergoncemos, hermanos, de dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no nos debemos de avergonzar de Jesucristo?
hay una razón muy importante. Si usted se avergüenza de dar testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sabe qué es lo terrible? Que un día el Señor allí en el cielo se va a avergonzar de ti. Lo lamentable es que si Él se avergüenza de ti, tú no vas a formar parte de la familia de Dios, ni de las bendiciones que Dios tiene preparado para todos aquellos que no se avergüenzan de Él. Qué desafío tan importante que nos deja entonces la palabra de Dios como iglesia y de manera personal a cada uno de nosotros, a no avergonzarnos de Él. Propósito y razón del existir de la iglesia. La iglesia es sólida e indestructible porque es fiel al propósito al cual Dios le ha llamado. Esta fidelidad a estos propósitos no siempre fue sencilla. No lo fue en el pasado ni tampoco lo es ahora. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 5, versículo 40, claramente nos damos cuenta que los apóstoles fueron azotados. Es decir, que muchas veces no siempre es fácil y sencillo esa fidelidad, pero tenemos que permanecer. Dios sigue haciéndose presente en su iglesia. Aun cuando existen las dificultades en el seno de la iglesia. Yo veo en el libro de los Hechos que cuando la iglesia primitiva empieza a crecer, a formarse como iglesia, hermanos, tuvieron muchísimos problemas. Y en los capítulos 5, 6 ya encontramos dos problemas. Uno, por ejemplo, fue el engaño de Ananías y de Zafira. En el capítulo 6 encontramos los malentendidos étnicos, la falta de respeto y atención a las viudas. Eran conflictos y había muchos otros conflictos que surgían y se pueden ver en la iglesia. Sin embargo, querido hermano, esas dificultades no fueron motivo para que la iglesia no funcionara. Siempre digo, la iglesia tiene 1000 defectos. La iglesia, dentro del seno de la iglesia, pueden haber muchas dificultades. Pero queridos hermanos, muchas personas salen de la iglesia. Hay una frase que leí en estos días, que el que sale de la iglesia por culpa de los hermanos es porque no vino buscando a Jesucristo. Problemas en la iglesia siempre han habido y seguirán habiendo, como lo hubo en la iglesia primitiva y como lo hubo en diferentes iglesias que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Pero Dios sigue manifestándose en su iglesia y eso es importante. Y el evangelio de Dios se sigue extendiendo porque Dios sigue usando a su iglesia, es decir, a cada uno de nosotros. Las dificultades internas o externas no pueden impedir que la iglesia cumpla el propósito por el cual existe, la razón por la cual existe. Les recuerdo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y no avergonzarnos de Él. Conclusiones. Voy a decir algunas conclusiones de esto que hemos hablado. Aunque la iglesia sea sólida e indestructible, no significa que quienes la conformamos seamos superhombres o supermujeres. No, la conformamos hombres y mujeres con virtudes y defectos. Precisamente, la palabra de Dios nos enseña que es en la debilidad humana donde el poder de Dios puede manifestarse. Esto es lo que nos permite mantenernos fieles. Podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como deseamos, aunque haya persecución, enfermedades y diversas situaciones, la iglesia de Dios permanece firme. Lo sólido de la iglesia no es lo humano de ella, no es su estructura jerárquica, no es su dogma o la doctrina. Su solidez
y la indestructibilidad de la iglesia viene dada por aquel que es eterno. Les recuerdo, queridos hermanos, que la iglesia es idea y diseño divino. Y por último, quiero decirles, hermanos, que la indestructibilidad de la iglesia se manifiesta a través de la fragilidad humana. ¡Qué tremendo! Jesucristo se da a conocer hoy, viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio. Iglesia amada, iglesia querida, no solo de aquí en la ciudad de Melo, sino a través del mundo entero. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:58, por lo demás, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso texto de la palabra de Dios que nos anima, que nos conforta, que nos da esperanza eterna. Y hermanos, no desfallezcan, estamos trabajando y siendo parte de una gran familia que cumple propósitos divinos. Si es de Dios, nadie la podrá destruir. La iglesia es sólida y es indestructible porque es creación de Dios. Que Dios te bendiga. Bendecido día.